Bendiciones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amado, convertimos la bendita y poderosa palabra de Dios, invocando la presencia de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, derrama la gracia, la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor, que tu palabra hoy pueda penetrar en nuestro interior para transformarnos en otro Cristo y así seguir prolongando la obra misericordiosa de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, hoy sigamos lavando, Señor, nosotros tantos corazones por medio de la predicación de la misión de la obra de caridad. Que tu iglesia siga lavando, Señor, tantas lepras de este mundo. Que lo consagrado, Señor, siga lavando tantos corazones a través de la reconciliación para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Y por el poder de la palabra sean tocados corazones que compartimos en San Juan, en su capítulo 13, verso 16 al 20, para gloria y honra de Dios. Y Jesús dijo: les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tienen que cumplirse lo que dice la Escritura: el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que lo envió, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, amado. Después de que Jesucristo haya lavado los pies a sus discípulos, asegura que ningún servidor es más que Él. Si nuestro Señor Jesucristo, el Maestro Divino, se agachó para lavar los pies a sus discípulos, a los suyos, si nosotros no somos más que Él, bendito sea Dios, debemos seguir los pasos del Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Y que ningún enviado es más que el que lo envía. Los enviados del Señor no son más que el Señor. Ningún consagrado, ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los predicadores, ni los coordinadores, nadie son más que Jesucristo. Si el Señor, bendito sea Dios, lavó a sus discípulos para mostrarle la obra de misericordia, de someterse a lo suyo, bendito Dios, también nosotros estamos invitados a practicar lo que Jesús ha hecho. Lavar los pies a esos discípulos que se han cansado de tanto misionar, de tanto recorrer esas calles polvorientas, bendito Dios, de llevar la esperanza, llevar las buenas noticias. Ahora llega el momento de que también ellos se sienten y ser servidos por el Señor. ¿Cuántas personas necesitan de que sea lavada en la iglesia? ¿Cuántos corazones que están ensuciados, turbiados? ¿Cuántas mentes? ¿Cuántas almas? ¿Cuántas personas necesitan también de un lavado de parte de la iglesia? A través del santo sacramento de la reconciliación. Para eso está la iglesia, amado. Si tú estás cansado, si te sientes sucio por el pecado, por el mundo, hay una iglesia que te espera, que quiere lavarte, que quiere purificarte, que está al servicio tuyo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pues el Señor Jesucristo envía a los suyos para que pueda seguir prolongando la obra de misericordia del Señor. Y que ningún enviado es más que los que le envía. Aquel que nos envía se llama Jesús. Por medio de su iglesia, a través de los sacramentos, de la confirmación, está enviando a tantos testigos, bendito Dios, para hacer otro Cristo en el mundo. Para hacer otro Cristo que sana a tantos leprosos.
Ese Cristo, amado, que ha resucitado a tantos jóvenes, que ha traído tanta paz, alegría a la familia que estaba llorando, que estaban sufriendo. Ese Jesucristo que trajo la esperanza a tantos hogares, a las personas que ya no tenían más esperanza, personas que fueron rechazadas, bendito sea Dios, por la sociedad. Aquellos leprosos que ni siquiera sus familiares los quería tocar, Jesús los abraza, los toca y lo besa, diciéndole en Mateo capítulo 8 versículo 1 en adelante: aquel leproso se acercó a Jesús de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puede limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Jesucristo es aquel que limpia la lepra. Jesús es aquel que toca a los pobres, que se abraza con los pobres, que besa a los pobres, bendito Dios, a los que son excluidos de la sociedad. Y a eso somos enviados la iglesia. Tremenda misión que tenemos, bendito sea el santo nombre de Dios. Nadie es más que aquel que lo envía. Si realmente Jesús nos envía, bendito Dios, debemos llegar a ser como Él. Hay momentos difíciles en la vida del misionero, hay momentos difíciles en la vida de los cristianos, pues el mismo Jesucristo tuvo que pasar de esa manera. Dice Mateo 8:20: las zorras tienen cueva, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Cuántas veces Jesucristo ni siquiera encuentra dónde descansar? Hay momentos en que Jesús, amado, pasa momentos difíciles. Así como cuántos cristianos que está al servicio de Dios, que está al servicio de la iglesia, muchas veces ni siquiera dónde tener descansar, ni siquiera dónde saber entrar, bendito Dios. Capaz está sin casa, sin alquiler. Hay momentos difíciles en la vida del Señor, pero nadie es más que su Señor. Si Jesús no tuvo dónde recostar la cabeza, si Jesús tuvo que pasar momentos de hambre, lo dice en Mateo 21:18: por la mañana, cuando todavía volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor, de tanto recorrer, de tanto misionar, después de predicar, de llevar la esperanza, no encontrar dónde descansar, no tener que comer, bendito sea Dios. Si Jesucristo pasó estos momentos, también, amado, nosotros muchas veces pasamos. Tú que estás pasando esta situación, lo que tu Maestro Jesucristo pasó, bendito Dios, nadie es más que su Señor. Nadie es más que Jesucristo. Capaz tú estás en el hospital, enfermo, en muchos lugares, bendito Dios. Jesucristo dice que nadie es más que Él. Si Jesús, el Señor, pasó estos momentos, si el Señor Jesucristo experimentó estos momentos, amado, también nosotros debemos experimentar. Cuánto momento difícil en la vida del Señor Jesús. En San Mateo, en su capítulo 26, versículo 36, dice Jesús en su palabra que el Señor se fue con su discípulo en un lugar llamado Getsemaní y le dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Bendito Dios. Jesús también tuvo tristeza en su vida. Jesús también tuvo angustia en su vida. Jesús también se sintió desesperado cuando entró en este momento. Lo llevó consigo a sus amigos, a sus compañeros. Pedro y los hijos de Zebedeo, estos que eran hombre inseparable del Señor. Hay momentos de gloria, momentos de poder que encontramos en la palabra de Dios cuando dice Mateo 17, en la transfiguración, esta misma persona, estos mismos discípulos con el Señor ahí vieron la gloria, escucharon la voz del Padre y decía Pedro: Señor, qué bueno que estemos aquí, qué momento glorioso, qué momento de poder, Señor, bendito Dios. Con esta persona ahora Jesús está llorando. Con estos hermanos Jesús ahora está entrando en un momento difícil. Estos son los suyos. En cada momento, en cada paso donde pasa Jesús, ellos también están en ese momento, bendito Dios,
Y dice la palabra en el verso 40, cuando Jesús volvió donde estaban ellos, los encontró dormidos. Bendito sea Dios. Jesús que le pidió a sus amigos: oren por mí. Oren conmigo, no se duerman, estén despiertos, porque estoy tan triste, estoy tan desesperado, tengo muchas dificultades. Cuántas personas, cuántos siervos de Dios que en este momento, amado, está siendo abandonado por su hermano, abandonado por su compañero, abandonado por el hermano de la comunidad. Es porque Jesucristo dice: nadie es más que su Señor. Si Jesús fue abandonado, si los amigos de Jesús se durmieron, no oraron con él, bendito Dios, también tú y yo tenemos que pasar estos momentos, bendito Dios. Y por eso tú estás pasando este momento de ser abandonado por tus amigos, de ser olvidado por tus hermanos, por tus compañeros. Aquellos que se duermen y que se levanta contigo, aquellos que estaban contigo en el monte Tabor en el momento de gloria, aquellos que adoraron contigo, capaz hoy te están abandonando, capaz hoy está, amado, lejos de ti. ¿Por qué? Porque nadie es más que su Señor, nadie es más que Jesucristo. Si Jesús pasó todo esto, también nosotros, amado. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor envía a los discípulos diciéndoles: si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos, serán felices si hacen todas estas cosas, serán alegres, su corazón se llenarán de gozo, su corazón se llenará de verdadera alegría. Bendito Dios, si ponen en práctica todo esto que yo estoy haciendo, todo esto que yo estoy viviendo, todo esto que yo estoy pasando. Bendito Dios, los pasos de Jesucristo es la huella que tú y yo tenemos que seguir. Aunque hay momentos de gloria, de poder, de levantamiento de paralítico, de muerte, vemos, amados, tantos prodigios y milagros, pero no vivimos de los milagros. Vivimos de los pasos de Jesús, donde también hay momentos de tormentas, donde también hay momentos de llanto, de tristeza, de angustia, como lo dijo el mismo Señor. Bendito Dios. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tienen que cumplirse lo que dice la Escritura: el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Bendito sea el santo nombre de Dios. El que estaba conmigo sentado en la mesa, el que se sentaba conmigo en el mismo lugar, el que tenía conmigo la misma camiseta, bendito sea el santo nombre de Dios, ahora se vuelve contra mí. ¿Cuántas veces nos sucede esto, amado? Esa persona que moja contigo su pan en tu misma fuente, en tu misma cocina, en tu misma casa, capaz esa persona es tu esposo, tu esposa, ahora se vuelve contra mí, ahora está contra mí, ahora es un obstáculo para mí, ahora es un perseguidor contra mí. Bendito sea Dios, pero tiene que cumplirse la Escritura. Tiene que cumplirse lo que dice la palabra de Dios, que esto tiene que suceder. No porque sea derrotado, no porque tú seas olvidado por Dios. Más bien le digo de antemano, para que cuando ustedes vean y sucedan todas estas cosas, crean que yo soy. Les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Bendito sea Dios. Para recibir a Jesucristo, para recibir al Padre, es necesario primeramente recibir a quien Jesús ha enviado. ¿A cuántos misioneros Jesús está enviando a tu vida, a tu casa? Si tú que ya recibiste la visita de algún enviado del Señor, de alguna abuelita, de alguna señora, amado, el Señor te está enviando, no para que tú recibas solamente a esa persona, porque al recibir a ese enviado de Cristo, tú estás recibiendo al mismo Señor Jesús. Y si recibes a Jesús, estás recibiendo al mismo Padre. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y si tú rechazas al que Jesús ha enviado de parte de su iglesia, si tú rechazas a quien Jesús envía de su única iglesia, estás rechazando al mismo Jesús. Y si rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Y si le rechaza al Padre, amado, ¿a quién lo puedes decepcionar? ¿A quién puedes decepcionar en tu vida, en tu corazón, si no es el mal? Que el Señor hoy bendiga nuestra vida por el poder de la palabra. Los momentos difíciles que están pasando
lo haga recordar que nadie es más que su Señor. Y si el Señor pasara estos momentos, también tú y yo, amado, para que la gloria de Dios se muestre en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Comparta, amado, este audio por los medios de comunicaciones y sigamos llevando esperanza, la buena noticia a tantos corazones. Bendiciones.